Bien, esta semana se conmemoró a nivel mundial el Día de Lucha contra el VIH-Sida. Hemos invitado a una especialista, la licenciada Cleidy Guayas. Ella trabaja en la organización Casas de la Salud, en el programa de prevención contra el VIH-Sida. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de abordar el tema en el marco del 1 de diciembre, sino la situación que se está dando en Ica. Si bien estamos en quinto lugar, luego de Lima y Callao siempre y otros departamentos, estas cifras no son de maneras reales, porque estamos hablando solo de las personas que han reportado la infección, pero no de las que sabemos que pueden estar, pero que ni siquiera están enteradas, ¿no? ¿Qué hacer? Hablaba hace unos días con un especialista de MINSA y me decía que se ha sorprendido cómo la estadística va creciendo en el sector de adolescentes y jóvenes. Antes el rostro de la persona con VIH-Sida era la mujer, lo sigue siendo, pero ahora la estadística es en los adolescentes y en los jóvenes. Cleidy, muy buenas noches, bienvenida a Punto de Vista. ¿Cuál es el diagnóstico, la realidad? ¿Debiéramos preocuparnos los iqueños sobre lo que está ocurriendo con relación al VIH en nuestra región o es un tema que hay que llevarlo a la ligera? Muy buenas noches, Charito, y muy buenas noches a todo el público televidente. Es verdad, o sea, si bien es cierto, estadísticamente hemos pasado al quinto lugar, pero creo que de alguna manera necesitamos hacer más labor de prevención, ¿no? O sea, realmente la estadística es un referente, pero creemos que la labor tiene que empezar desde, como mencionaba, los adolescentes y jóvenes. O sea, nosotros como Casa de la Salud hace más de 5 años venimos dando la voz de alerta en el sentido de trabajar con adolescentes y jóvenes. Necesitamos trabajar el tema desde los colegios de una manera más masiva, ¿no? De una manera que llegue a todos los adolescentes y jóvenes y sobre todo el mensaje no es tanto solo uso del condón, ¿no? O sea, el mensaje es vivir una sexualidad segura y responsable que incluya todo el tema de autoestima, todo el tema de género, e incluya las relaciones interpersonales con los padres. Entonces necesitamos hablar de una sexualidad integral que debe de estar enmarcada dentro de la currícula educativa de nuestra región, pero no solamente en los papeles, ¿no? Porque ya existe, o sea, está la ordenanza, está los lineamientos de educación sexual integral, pero falta llevarlo a la práctica. Implementar. Ahora, quiero rescatar 3 cosas que ha dicho. ¿Se puede hablar de sexualidad integral? Sexualidad estable, sobre todo con adolescentes y con una cultura que en la casa es un tema tabú, y que la iglesia dice no se puede estar regalando preservativos porque se está alentando más bien. O sea, hay varios hechos que obstaculizan o limitan esta situación. Sí, o sea, nosotros planteamos la intención de la sexualidad integral en el sentido de no solamente hablar o encargarse de repartir condones o entregar condones. O sea, la sexualidad de un adolescente, si bien es cierto, los medios de comunicación, el internet, todo está en contra, ¿no? Entonces todo el mundo habla de ese tema y en la casa es lo que menos se habla, o sea, los padres y los hijos casi no hablan de esos temas. Entonces lo que planteamos es un poco abarcar estos temas desde el colegio, que el colegio sea un poco el promotor, pero también incluye que nosotros y todos nuestros amigos que son padres de familia también empecemos a hablar de este tema. Entonces podemos, cuando hablamos de una sexualidad integral, hablamos de, por ejemplo, si nuestros adolescentes o jóvenes conocen su cuerpo, si nuestros adolescentes y jóvenes, por ejemplo, saben qué sucede con la adolescencia, qué cambios físicos hay, el hecho de que se van a empezar a enamorar, hablamos del enamoramiento, hablamos de las relaciones interpersonales, hablamos de las fiestas, de los hablamos cambios de cómo hormonales que tienen a determinada edad y que ellos se sienten confundidos porque no saben qué les está ocurriendo. Exactamente, entonces, y que eso lo reciban de una manera responsable, pero también de una manera correcta, porque a veces los adolescentes y jóvenes hablan del tema de sexualidad con amigos, con grupos, y entramos ahí el tema de los mitos, ¿no? O sea, sobre todo muchos mitos que hay que trabajar, que hay que educar, y nosotros como padres pudiéramos hacerlo, ¿no? Muchos mitos y muchas realidades. El doctor, o mejor dicho, Apropos, en un estudio de investigación que lanzaba hace unos meses, señalaba que la iniciación de la sexualidad en los adolescentes de escuelas públicas rurales de Ica eran a los 12 a 13 años. ¿Y cómo la iniciaban?
a través del sexo anal, y se les preguntaba por qué. Lo he dicho este dato varias veces, porque no querían salir embarazadas, y ese es el mayor riesgo para contraer o infectarse de la enfermedad del VIH. Sí, o sea, es verdad, o sea, yo creo que ahí tiene razón, o sea, la edad de inicio sexual es cada vez más temprana, precoz, ¿no? Más temprana, más precoz, lo decimos, estamos a nivel nacional en más de 35% de embarazos adolescentes, o sea, yo creo que la realidad es verdad, o sea, son realidades, son datos, son personas que están ahí, son adolescentes y jóvenes que están iniciando su vida sexual. Entonces lo que planteamos es un poco abrir el diálogo en la casa, en la escuela, y también llegar a los espacios donde los adolescentes se reúnen, ¿no? O sea, generalmente, y bueno, de repente en los últimos 10 años no tenemos muchos espacios donde los adolescentes dialoguen, ¿no? Se ha perdido mucho un poco el agruparse en las canchitas deportivas, de repente un partido de fútbol, pero después del partido de fútbol podemos conversar de ese tema, podemos trabajar diferentes aspectos que se han ido perdiendo, ¿no? Pero además los medios de comunicación han hecho hasta lo imposible por solamente visibilizar el lado negativo de la adolescencia, ¿no? El abusador, la persona que está abusada sexualmente, maltratada, o estas famosas peras malogradas que han hecho pues escarnio de decir los adolescentes miren a dónde están, ¿no? Y eso es producto de lo que tú has bien señalado, falta de diálogo, y se llega a estos extremos. Sí, o sea, sí es verdad, o sea, realmente los medios de comunicación aquí juegan un papel importante, ¿no? También por el lado positivo puede ser en algunos casos rescatables, pero mayormente resaltan todo el aspecto negativo, ¿no? O sea, esta idea de que solamente los adolescentes van a las fiestas y solamente es a tomar y hacer chacota y toda esta idea, ¿no? Pero también son full discoteca. Exactamente, todos los fines de semana full discoteca. Ahora tenemos que tener en cuenta que también nuestra ciudad de Ica tiene mucha cantidad de adolescentes y jóvenes, o sea, el hecho de que tengamos más de 3 universidades, varios institutos, hay mucha afluencia de gente joven, de los diferentes departamentos, inclusive de la ciudad de Lima, de la ciudad de Huancayo. Eso implica también una oportunidad porque son mayores espacios para poder aprender de esos temas. Esta semana en el programa de radio que tenemos en Sistemas Diálogo Directo, entró una llamada telefónica cuando hablábamos del tema y nos decía, todavía hay gente que cree que solamente el VIH o las personas que tienen SIDA les da a las prostitutas y a los gays o los homosexuales. ¿Se sigue encontrando esta situación de manera fuerte o no? Sí, o sea, eso sí, Charito, o sea, de alguna manera creemos que necesitamos trabajar mayormente. Si bien es cierto el Fondo Mundial, todos los proyectos que hemos tenido en los últimos 5 o 6 años en nuestra ciudad de Ica han abordado el tema, pero necesitamos llegar a la mayor cantidad de población. Todavía existen personas que creen que el VIH solo es de las personas promiscuas, entre comillas, cuando ya no estamos hablando en realidad de eso. O sea, si nosotros viéramos el rostro, como tú resaltabas, de personas diagnosticadas con VIH, tenemos adolescentes de 18 años, 20 años, entonces si ya estas personas han acudido al centro de salud, al hospital, ya presentando síntomas o episodios de SIDA, ¿a qué edad se han o sea, tienes que mínimamente restarle 5 años, entonces estamos en el inicio de las relaciones sexuales. Y también quizás lo que tú rescatabas, el hecho de que a veces por esta idea de conservar la virginidad y que las mujeres no deberían, o sea, y por el temor de salir embarazadas, se hacen prácticas de otro tipo, entonces eso también influye más porque hay mayor probabilidad de transmisión en estas prácticas. ¿Qué ocurre con los adultos? Hemos puesto énfasis, nos quedan algunos minutos, en los adolescentes porque es la estadística donde está creciendo y se hace más visible, pero los adultos, el tema de la fidelidad, sabemos que no vamos a poder ir pues... No, o sea, el tema de la fidelidad es un tema muy complejo, pero además es un tema que trasciende ya con la educación sexual de las personas. O sea, ¿qué debe pasar? Para que nos queden algunos minutos de hablar sobre los problemas que están atravesando también las personas que viven con VIH-Sida, ¿no? Sí, o sea, sí, Charito, o sea, yo creo que sí es verdad. Hemos dado énfasis en los adolescentes y jóvenes, quizás porque la estadística está orientada hacia ese lado, pero también debemos de rescatar el tema de los adultos y el tema de la sexualidad responsable, ¿no? Entonces ahí tiene que ver ya con cuestiones y tú sabes que en el ejercicio de la sexualidad es lo más íntimo que tiene la persona. Entonces, poderle cambiar ya a unas personas adultas con estilos de vida diferentes es un tanto más difícil. Pero aquí lo que queremos resaltar es un poco la intención de que tenemos que ser responsables con nuestra sexualidad. Y tenemos que conocer que el solo hecho de tomar determinada decisión
incluye varias cosas, ¿no? Y eso puede ser la diferencia entre el estar con VIH o no, ¿no? Entre su vida y la muerte también, ¿no? No, de una claro, muerte o sea, yo no lo quisiera poner así entre vida y muerte, porque en realidad ahora no podemos hablar de VIH sinónimo de muerte, ¿no? O sea, hay varias condiciones y eso incluye a las personas ahí, viviendo con para no VIH. ser discriminativa, no lo pongo de ese lado porque se está discriminando mucho a las personas, pero sí es también como hemos puesto énfasis en el tema de la prevención. ¿Cuál es el drama de las personas que están viviendo ya con esta infección y que el Estado ha dicho, el MINSA, que son $300 lo que cuesta mensualmente, pero además hay un problema? Hasta ahora ha sido la cooperación internacional la que ha subvencionado el tema de los retrovirales o las pastillas, los medicamentos, y que sería a partir del 2012 para adelante quien asume el Estado, y esto agravaría la situación. Sí, o sea, eso es una realidad. Es verdad que nosotros iniciamos en el 2004 el tratamiento con retrovirales a las personas viviendo con VIH, lo asumió la cooperación internacional, se ha ido progresivamente asumiendo el Estado, y ya se supone que a partir de 2012 es todo cubierto por el Ministerio de Salud, y ahí tenemos algunas dificultades, o sea, no todo es perfecto y en el MINSA menos, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos bastantes problemas en el tema de desabastecimiento de retrovirales, básicamente porque el Estado no compra a tiempo los retrovirales, o porque porque en el tema de medicamentos tiene que hacerse licitación, pero en el caso de retrovirales a veces es solo un proveedor. Entonces, si ese proveedor no tiene, te tienes que adecuar al precio de ese proveedor. Entonces, de alguna manera aquí necesitamos abrirlo. También, exactamente, ¿no? Entonces ahí habla el monopolio. Está el tema de las patentes, que también ese es otro problema grande. Y el trato del ¿no? personal de salud hacia estas personas, ¿no? Sí, también es otra cuestión. Muy bien, no nos queda más tiempo, nos indican que se nos fue el tiempo. Nos encontramos mañana a las 7 de la noche por Ecotelevisión. Muchísimas gracias. Estuvimos con la licenciada Cleidy Guayas de las Casas de la Salud, hablando sobre la prevención para que esta situación del VIH-Sida no crezca en la región Ica. Nos vemos hasta el día de mañana. Muy buenas noches.